Damos gracias al Señor por este momento tan especial y quiero pedirle que por favor se ponga de pie un segundo y salude a la persona que está a su lado, la que está a la derecha, a la izquierda, atrás. Dígale bienvenido, qué bueno que vino. Qué bueno que pudimos llegar a este lugar en esta mañana. Puede tomar asiento. El mensaje para esta mañana lo he titulado Bajo el refugio de su gracia. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos escuchado acerca de la cúpula de hierro. En inglés se le llama Iron Dome en Israel. La cúpula de hierro, como la podemos ver aquí en la presentación, es un área en el cual está cubierta por varios camiones que tienen una batería de misiles que por medio de láser detectan un misil enemigo en el aire, lo interceptan al instante con otro misil que lo hace estallar en el aire antes de que toque tierra. Según diferentes fuentes de información, mencionan que 10% de los cohetes lanzados por Hamas, el 10%, deberían ser detectados por los radares de la cúpula de hierro, pero en algunas ocasiones no son interceptados. Algunos de ellos caen en zonas peligrosas, pero lo interesante de todo esto es que nunca caen en zonas donde hay población. Eso es lo grande de todo esto. Un periodista habló con un militar de Hamas y le preguntó por su falta de precisión, y aquel militar le dijo lo siguiente: no sé qué pasa, solo puedo decir que el Dios de Israel está moviendo los cohetes fuera de curso para proteger a su pueblo. Digo, también nosotros apuntamos bien nuestros cohetes, pero su Dios cambia la trayectoria en el aire. Luego, uno de los operadores de la cúpula de hierro, parte del ejército israelí, dijo que él presenció cuando una batería de misiles falló 3 veces en interceptar un misil dirigido a Tel Aviv. Dijo literalmente lo siguiente: disparamos el primer interceptor, falló. El segundo interceptor falló. Esto fue muy raro, dijo. Yo estaba en shock. En esos momentos teníamos solamente 4 segundos para que el misil impactara. De repente, la cúpula de hierro que calcula la velocidad del viento, entre otras cosas, mostró una milagrosa corriente de viento que venía del este, que envió el misil directo hacia el mar. Todos estábamos impresionados y en ese momento me puse de pie, dice el soldado, y grité: fue Dios, fue Dios. Fui testigo, dice este soldado, de este milagro con mis propios ojos. No me lo contaron. Vi la mano de Dios llevar ese misil hacia el mar. Qué bendición cómo Dios guarda a su pueblo, cómo Dios guarda al pueblo de Israel. Pero iglesia, esta historia es una historia verídica de lo que ha estado pasando en los últimos meses y en los últimos días. Pero lo interesante de esto es que el salmista dijo allá en el Salmo 121, en el versículo 1, levantaré mis ojos a los montes.
misericordia de Dios es que logramos llegar a esta mañana. Eso también en algún momento lo pensó el salmista. Posiblemente pasó por una de estas semanas como la de nosotros, pero él después salió y dice que vio hacia las montañas y dijo: alzaré mis ojos a los montes, y luego hizo esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Qué buena pregunta. Esa pregunta es como un clamor. Esa pregunta es como un acto de desesperación, de rendimiento, de esperanza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro, tu socorro, nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro milagro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pastor, pero es que yo tengo muchos problemas. Yo entiendo que tengas muchos problemas, pero la Biblia dice al respecto de tus problemas en el Salmo 91, en el versículo 1: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Verso 4: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Cuántos tienen aquí promesas de parte del Señor? Bueno, esas promesas son tu armadura y son tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan a 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Podrán venir muchos problemas, muchas pestes. Se podrá levantar el mismo diablo en tu contra, pero dice la Biblia: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso está ya en Isaías capítulo 40. Y si la palabra nos ha dicho que Él nos guardará, entonces yo le creo. Si la palabra ha dicho que Él te va a guardar, ¿usted lo cree? Claro que sí, porque Él nos guardará. Él guardará a mi esposa, Él guardará a mi hijo, Él guardará a mi familia, Él guardará a tus seres amados. Él te guardará, Dios lo guardará, porque Dios honra su palabra. Por eso Él nos guardará. Ahora, los científicos dicen que no puede ser, es imposible. La teoría de la aerodinámica es muy clara. Los abejones no pueden volar. Ese abejón se me convirtió en un escarabajo, dijo mi esposa. Pero se debe al tamaño, se debe al peso y a la forma del cuerpo del abejón. Nada tiene relación con el tamaño de sus alas. Lo que significa que aerodinámicamente es imposible que pueda volar. El abejón es demasiado pesado, demasiado ancho y largo para volar con alas tan pequeñas. Sin embargo, el abejón no conoce los datos científicos y él simplemente vuela. Dios creó al abejón y lo enseñó a volar. Obviamente el abejón no le preguntó a Dios sobre el problema de la aerodinámica, él simplemente voló. Tampoco le preguntó a Dios si sabía lo que estaba haciendo, él simplemente voló. No se preguntó por qué Dios le dio estas alas tan pequeñas, él simplemente voló. La pregunta es: ¿por qué vuela el abejón? Y la respuesta es muy simple: porque Dios lo creó para que volara. Sí, Él se refugia, el abejón se refugia en esa verdad. Él me hizo para que volara y Él simplemente vuela. Aunque se lleva porrazos contra las puertas y las ventanas, Él vuela, porque se aferra a la palabra de Dios. Usted y yo también debemos en esta mañana refugiarnos en la palabra de Dios. El Salmo 48:3 dice: Dios en sus palacios es conocido por refugio. Así que usted no se pregunte cómo es que Dios te va a proteger, solamente confíe en Él, que Él te protegerá. Si Dios te ha dicho que eres su hijo, camina como hijo. Si Dios te ha dicho que eres un vencedor, camina como un vencedor. Si Dios te ha dicho que Él te sacará de tu problema, entonces actúa como que lo crees.
Si Dios te dijo que Él te usará para su servicio, entonces confía en Él y no te debilites. Si Dios te ha dicho que Él te sanará, entonces tienes que esperar en fe ese milagro y Él te sanará. La palabra refugio significa teológicamente gozar de su presencia. Y el Salmo 32 en el versículo 7 dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Cuando Dios nos creó, nos equipó para que pudiéramos adorarle, para que pudiéramos disfrutar del gozo de su presencia a través de la alabanza y a través de la adoración. Por eso cuando estés pasando por un mal tiempo, por un mal momento, alaba y adora a Dios. Y recuerda lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Pues yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles, ¿qué dice? Un futuro. ¿Y qué más? Y una esperanza. Así que mientras estemos bajo el refugio, como Él nos ama, prometió bienestar para cada uno de nosotros, también un futuro seguro y una esperanza. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él y obedecer su palabra. Muchas veces, a causa de las circunstancias, nos llenamos de dudas. Pero hay una verdad en todo esto: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Lo que hoy no tienes, mañana lo vas a tener. El milagro que le estás pidiendo hoy, mañana lo vas a ver, porque Él es Dios. ¿Cuántos lo creen? Él es Dios. Sin embargo, muchas veces dudamos. Pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted y yo debemos refugiarnos en esta verdad. Así como el abejón se refugia en la orden que Dios le dio para volar, usted y yo podemos también refugiarnos en esta orden de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo lo podemos hacer. Pero hay otra verdad que vamos a asimilar en esta mañana. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje muy interesante sobre la idea de refugio de gracia. La idea de refugio de gracia. En el libro de Josué, en el capítulo 13 hasta el capítulo 21, encontramos la repartición de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Una vez que el pueblo de Israel cruzó el Jordán, se inició el tiempo de la conquista a su nueva tierra, y cada tribu de Israel obtuvo un territorio. Pero cuando se repartió la herencia para los levitas, que eran los sacerdotes, era la tribu apartada para que ministraran todo lo que significaba asuntos religiosos, no recibieron ningún territorio específico, ya que ellos eran sostenidos por las ofrendas de las otras tribus. Y como era necesario que todos los levitas fueran esparcidos por toda la nación de Israel, se les asignaron 48 ciudades en todo Israel. De las 48 ciudades, 6 ciudades fueron designadas como ciudades de refugio. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 19, Moisés apartó 3 ciudades al este del Jordán, y Josué apartó otras 3 ciudades al oeste del Jordán, según Josué capítulo 20. Ahora, ¿qué eran estas ciudades de refugio? ¿Qué son estas ciudades de refugio? Vamos a Josué capítulo 20. En el versículo 1 se nos da la explicación. Y el Señor habló a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: designad las ciudades de refugio de las cuales os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Verso 4: huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Verso 5: y si el vengador de la sangre lo persigue
ellos no entregarán al homicida en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Verso 6. Y habitará en esta ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Y ellos separaron las siguientes ciudades: a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquén en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Verso 8. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Beseer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estos fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Una ciudad de refugio era una ciudad apartada que servía de albergue, daba protección, daba ayuda, descanso a cualquier persona que hubiera cometido un homicidio sin intención. Ahora, ¿qué es un homicidio sin intención? Si alguien estaba con un hacha cortando un árbol y en ese momento la parte de hierro del hacha se le soltaba y le pegaba en la sien al compañero y caía muerto, en ese momento la familia de aquel hombre podía venir y matar a este que sin intención mató a aquel hombre. Esa era la ley famosa de ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios hizo algo para que esto pudiera cambiar, y creó las ciudades de refugio. Ustedes pueden ver el mapa que está ahí, y en ese mapa vamos a encontrar las 6 ciudades de refugio. Vamos a ver si lo vemos, ahí está. Fueron esparcidas en toda la nación para que aquellos hombres que hubieran matado a alguien sin intención pudieran tener un radio de 50 kilómetros y poder llegar rápidamente a una de estas ciudades. Estas ciudades eran accesibles y la mayoría se ubicaban en montes para ser visibles. La historia y los rabíes o rabinos dicen que las puertas de esta ciudad nunca se cerraban. El homicida o fugitivo tenía derecho de entrar en una de estas ciudades y nadie podía prohibírselo. Por otro lado, las familias de la víctima tenían también derecho de matar al homicida mientras que éste no estuviera dentro de la ciudad de refugio. Ellos podían correr detrás de él, pero una vez que él atravesaba la puerta de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre ni siquiera podía lanzarle una piedra, no podía hacerle nada. El fugitivo entonces debía permanecer dentro de la ciudad de refugio, porque si salía fuera de la ciudad de refugio, fuera de las murallas, corría el riesgo de que algún familiar viniera y estuviera esperándolo para matarlo. Todo esto que estamos hablando es un cuadro perfecto de la gracia de Dios. Esto es un cuadro para nuestros días de la gracia de Dios. Jesús dijo: yo soy la puerta. Cuando usted está en problemas, ¿a quién debemos acudir? A Cristo, porque dijo: yo soy la puerta, y esa puerta nunca, nunca, nunca estará cerrada. Por eso podemos refugiarnos en Jesús en cualquier momento. El fugitivo que cometía un error como este podía escoger entre jugársela y mantenerse por ahí escondiéndose del vengador de la sangre, o correr a refugiarse a la ciudad de refugio, donde ahí podría salvar su vida. Por eso estas ciudades representan la gracia de Dios para el pecador. Igualmente todos nosotros un día estuvimos condenados a morir en manos del vengador de la sangre, pero Cristo se presentó como la ciudad de refugio. Cristo se presentó como aquel que podía usted a él correr y poder ser libre de todo pecado, para proteger nuestras vidas del enemigo vengador que se llama diablo.
De Él es que corremos hacia el Señor. Mientras usted y yo permanezcamos dentro de la ciudad de refugio, que es la gracia de nuestro Señor, el enemigo no podrá dañarte. Pero si nos salimos, estaremos al alcance de Él y podemos perderlo todo. Esa es la misma historia o la misma idea paralela que encontramos en el domo de hierro. En el momento del ataque, en un momento de ataque en Israel, si alguien está fuera del radio de alcance del domo de hierro, puede ser alcanzado por un misil y perder la vida. Esa es la sentencia de todo aquel que ha estado bajo el refugio de la gracia de Cristo y decide en algún momento salirse y hacer su voluntad, salirse de aquel refugio y empezar a hacer lo que Él quiere. El enemigo lo estará esperando, porque es inminente que el sable de la maldad del enemigo no respetará a nadie, solamente vendrá y te destruirá sin misericordia. Por eso estamos bajo el refugio del Señor. Por eso encontramos a muchos hoy con problemas, y problemas serios. Hemos tenido en la oficina donde han llegado hombres, han llegado personas que nos han hablado de los problemas que han tenido, problemas que están pasando, y no es un problema de prueba, es un problema que vino a raíz de haberse salido de la cobertura de la gracia de Dios, haberse salido de los parámetros que nos da la palabra, de esas ideas, de esos principios que nos da la palabra. Al salirnos de ellos estamos en problemas. Por esa razón podemos dar gracias al Señor. Dele gracias al Señor en esta mañana de poder estar aquí. Dele gracias al Señor esta mañana de que Él es nuestro refugio, y aquí estamos en este lugar guardados por su mano divina. Amén. Ahora, la Biblia nos menciona 6 ciudades de refugio. Quería ver las 48, pero no nos da tiempo, entonces vamos a ver 6. Pero no, es una broma. Imagínense, 48, terminamos en la noche. 6 ciudades de refugio. Cada una de estas ciudades, esos nombres que mencioné ahora, tienen un significado y un mensaje para nosotros en esta mañana. El primero, lo encontramos en Josué capítulo 20, versículo 7. Encontramos la primera ciudad que se llamaba Sedes. Sedes significa, tiene 2 significados: lugar santo y significa justicia. En Sedes se cometieron muchos pecados. Por ejemplo, en Sedes los israelitas aceptaron el informe pesimista de la mayoría de los espías que fueron enviados a Canaán, y por eso y por otras razones más fueron condenados a caminar 40 años por el desierto. Eso está en Números capítulo 13. En Sedes, Coré se rebeló con los suyos, se rebeló ante Moisés y ante Dios. Y dice la Biblia que entonces se abrió la tierra y se los tragó vivos. Eso está en Números capítulo 16. En Sedes también, por la incredulidad, Moisés golpeó la peña y perdió el derecho de entrar a la tierra prometida. Ahora, en un lugar donde tanta gente pecó contra Dios y sufrió las consecuencias, Dios establece una vía de escape a un lugar de refugio. En Sedes, Dios estableció una ciudad para el inmerecido perdón. Dios extendió su misericordia para el pecador y su justicia para el que no la merecía. Pero para nosotros en esta mañana, Sedes representa un refugio para los pecadores. Un refugio para los pecadores. Y ese refugio viene a través de su gracia. Dice Romanos capítulo 5, en el versículo 20: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si has pecado, si te sientes un pecador, hoy mismo te puedes refugiar en los brazos del Salvador. Cristo es el único refugio. Dice Romanos 8:1: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la maravilla de la gracia, que una vez que estás refugiado en ella, en Cristo, ya no hay más condenación. Ahora somos libres. Claro, mientras permanezcamos dentro, o sea, mientras estemos bajo o conforme al Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren estar bajo esa seguridad en Cristo Jesús? Entonces camine conforme al Espíritu. Ese es el gran consejo y el gran secreto que nos da Sedes. La segunda ciudad
Número 2, la encontramos en Josué capítulo 20, verso 7 y se llamaba Siquén. Siquén significa hombro o apoyo. Hombro o apoyo. En Siquén fue donde José vino a buscar a sus hermanos y estos lo traicionaron y lo vendieron a los madianitas. En este lugar de Siquén se cometieron muchas tragedias, muchos conflictos, que Dios también lo vio y estableció un lugar de refugio, estableció un hombro, estableció un apoyo, una ayuda de parte de Dios para aquel que se encuentra cansado y lleno de problemas. Así que para nosotros en esta mañana, este lugar, Siquén, representa un refugio para los fatigados, para los fatigados. Probablemente ya usted ha sido libre del pecado, pero sientes fatiga, te sientes cansado, agobiado por los problemas de la vida, estás prácticamente embotado, pero tranquilo, porque también hay un refugio para tu vida. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás cansado de luchar en esta vida, tranquilo, aférrate al Señor, Él es tu refugio, no tienes por qué darte por vencido. Dígale que está a su lado, no te des por vencido, no te des por vencido. No te des por vencido, porque Cristo es el que va delante tuyo, porque Cristo es el que se está guardando. El Salmo capítulo 9 de Salmo y versículo 9 dice, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Yo no sé qué tiempo estás viviendo en esta mañana o viviste en esta semana, qué experiencias difíciles has estado pasando, pero el Señor te trajo en esta mañana para decirte, yo soy tu refugio. Te trajo para decirte, no temas, yo soy tu refugio, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el secreto que nos da. La siguiente ciudad es Golán. Golán significa, un nombre interesante, su prisión es su gozo, o su gozo es su prisión. Literalmente significa para nosotros refugio para los que están afligidos. Refugio para los que están afligidos. La aflicción es más profunda que la fatiga, porque la aflicción es cuando creemos que ya no hay salida. Es cuando creemos o pensamos que ya no hay solución. Pero en medio de las frustraciones de la vida, Cristo viene a darte paz y Cristo viene a darte gozo. Todo afligido que no aprovecha refugiarse en la gracia de Cristo, escuche esto, se convierte al tiempo en un amargado, se convierte en una persona negativa, se convierte en una persona que no sonríe, se convierte en una persona sin vida, vacío y sin razón de ser. Pero el Salmo 59 en el versículo 16 dice, pero yo, ponga atención a este texto, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Esta es otra manera de la gracia de Dios, que nos regala cada mañana nuevas misericordias. Yo les preguntaba ahora, ¿cuántos estamos estrenando nuevas misericordias? Todos estamos estrenando nuevas misericordias, pero este texto me da un tip de qué puedo hacer yo con las nuevas misericordias. ¿Qué hago yo con las nuevas misericordias que estoy estrenando cada mañana? Bueno, el tip es este: alabe la misericordia de Dios en agradecimiento al Rey. Alabe, ¿qué hago con mi misericordia nueva esta mañana? Alabe al Señor y dele gracias por esas misericordias, porque Dios te tiene en su mano. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por esa misericordia? Ese aplauso es una alabanza al Rey. Ese aplauso es agradecimiento de sus nuevas misericordias. La siguiente ciudad es Becer. Becer significa castillo o fortaleza secreta. A este lugar acudimos cuando sentimos que no podemos soportar más los ataques del enemigo. Cuando el enemigo nos acecha como león, debemos correr hacia Cristo. Dice el Salmo 61 en el versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Torre fuerte delante del enemigo. Así que no hay prueba, no hay dolor,
no hay tentación, no hay debilidad, nada ni nadie puede amenazarnos, porque Dios levanta una torre fuerte alrededor de sus hijos. Amén. Mire, y fue el mismo diablo en el libro de Job que hizo una gran revelación. Quiero tocar a Job, pero Dios le dijo, bueno, ve y tócalo, no le quites la vida. Pero ¿qué le contesta el enemigo a Job, a Dios? No puedo tocarlo porque hay un aro de fuego alrededor de él. No lo puedo tocar. Hay un aro de fuego alrededor de cada uno de nosotros. Es la fortaleza de Dios, es la gracia de Dios, es la cúpula de hierro de Dios que te está guardando para que el enemigo no te pueda tocar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, lea conmigo este texto, por favor, Proverbios capítulo 18. Confiéselo conmigo, verso 10. Diga conmigo, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será como, levantado. Diga conmigo, yo sé que Dios me va a levantar. Así es, mi hermano. Mientras camines en justicia, tenga la seguridad de que Dios será tu refugio. Número 5. La siguiente ciudad es Ramot. Ramot significa alturas. Significa para nosotros en esta mañana refugio al espiritualmente decaído. Hay ocasiones, como en el caso de David y de otros hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que por diferentes circunstancias su nivel espiritual bajó, y en esos momentos nos sentimos lejos de Dios. ¿Se ha sentido usted algún momento así? Lejos de Dios, pero más bien es Dios el que se acerca a nosotros y somos nosotros los que queremos alejarnos. Pero en esos momentos, escuche con atención, son muy peligrosos. Porque muchos, en lugar de correr a Cristo, lo que hacen es correr fuera de la ciudad de refugio, corren fuera de Cristo, corren fuera de la gracia, y tarde o temprano los alcanza el vengador de la sangre. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 8, estén alerta. ¿Cómo tenemos que estar? Alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. En Ramot no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. Esto significa en Ramot que usted y yo tenemos que levantarnos, porque otro de los significados de Ramot es levantarse. Aquí es donde debemos estar totalmente cubiertos de la gracia de Dios, y para eso debemos tener bien claro el significado de la palabra gracia. Gracia. Estoy preparando un mensaje con respecto a lo que es el tema de la gracia, donde vamos a poder profundizar en este tema, pero permítame en esta mañana darle solamente un significado de la palabra gracia. Gracia significa favor inmerecido. ¿Ok? Favor inmerecido. Eso es un significado. Pero también para nosotros en esta mañana hay un significado profundo que significa gracia. Significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. ¿Oyó eso? No hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. Yo tengo la bendición esta mañana de poder compartir esta enseñanza, pero porque yo esté aquí compartiendo esta enseñanza no significa que Dios me ame más que el que está sentado en la última fila allá atrás. No, Dios me ama a mí, igual ama al que está allá en la última fila, y no hay nada que pueda hacer el de la última fila ni yo para que Dios nos ame más. Ya Él te amó. Amén. Ya Él nos amó y no hay nada que podamos hacer más allá. Por eso la gracia nos levanta, y cuando la gracia nos levanta debemos permanecer firmes en esa gracia de Dios. Firmes. No podemos darnos el lujo de salirnos ni fuera de la gracia ni por un instante. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos gracia para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra firmes
en el original viene de una palabra griega, esta es istemi, que significa estar bien apoyado, significa voluntad inquebrantable, significa mantenerse de pie. Eso significa firmeza. El día que te sales de la cobertura de su gracia, de la ciudad de refugio, ese día el enemigo, el vengador de la sangre, viene con todo en contra de tu vida. Ese día, ponga atención, es cuando accedes a cometer una falta en contra de tu esposa. Ese día es el que accedes a cometer una falta en contra de tu esposo. Ese día es el que accedes a salir y reunirte con la persona equivocada. Ese día es el que accedes a tomar ese trago que nunca debiste haber tomado. Ese día es el que accedes a fallarle a Dios y contristas el Espíritu Santo. No le estoy hablando del pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso lo veremos en otro momento. Le estoy hablando de contristar al Espíritu Santo. Él se entristece. Después de que usted entristece el Espíritu Santo, viene la tristeza para usted. Viene el remordimiento. Viene la eterna pregunta: ¿por qué lo hice? Llega el llanto, llega la vergüenza, llega el dolor. Por esa razón no podemos salirnos de la cobertura de la gracia de Dios ni por un instante. La Biblia me dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. Otra vez nos habla de firmeza en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa persona que está ahí a su lado también está pasando por pruebas, luchas, dificultades. Ellos también están pasando por lo que usted tal vez está pasando. Y así alrededor del mundo, nuestros hermanos alrededor del mundo están pasando momentos difíciles. Pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. La gracia de Dios es tan grande. Es tan grande que dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Por eso es tiempo de que usted y yo hagamos algo. Es tiempo de correr a nuestro refugio. Es necesario pelear. Es necesario y importante que le adoremos. Es importante consagrarnos a Dios. Es necesario reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Porque la misericordia y la gracia de Dios son más grandes que tu pecado. ¿Oyó eso? La misericordia y la gracia de Dios son más grandes que nuestros pecados. Y Él quiere levantarte una vez más. Tu pecado nunca será, nunca será más grande que la gracia de Dios. Por eso cuando ya no quieras orar, cuando ya no quieras leer la Biblia, cuando ya no quieras venir a la iglesia, confiesa lo que dice el Salmo 71 en el versículo 3: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Si te sales de la gracia, pero te arrepientes y pronto regresas al Señor y te cubres bajo el amparo de su protección, nadie podrá hacerte daño. Estarás seguro y tenga la seguridad que Cristo te estará esperando. Eso es lo hermoso de la gracia, que Cristo siempre está con los brazos abiertos esperándote. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la última ciudad es la ciudad de Hebrón. Hebrón significa comunión y también se le conoce como el lugar de la unción. Para nosotros Hebrón significa recompensa para los que le sirven. En Hebrón David fue ungido. Él era un joven solitario, olvidado por todos, pero pasó del anonimato a ser el rey más sobresaliente de Israel. Una característica que tiene Hebrón es que está rodeada de viñedos, olivares y aguas en abundancia. Iglesia, los viñedos de donde sale el vino es símbolo del Espíritu Santo. Los olivares de donde sale el aceite es símbolo de la unción. Y el agua es símbolo de la palabra de Dios. Así que mientras permanezcamos
dentro de la ciudad de refugio, bajo la gracia de Cristo, no solo estaremos protegidos, sino que también estaremos rodeados del poder, de la unción y de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. El poder que nos llevará a un nivel más alto, el poder para experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo, el poder que te llevará a una victoria contra el enemigo, el poder que nos llevará a vivir toda una eternidad. Porque si permanecemos en su gracia, experimentaremos la gran bendición de la eternidad y estaremos con nuestro Señor Jesús para siempre. Dice la Biblia en el Salmo 103, verso 17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. El miércoles pasado por la mañana y también el viernes por la noche, el miércoles estuvimos en el entierro del papá de un miembro de esta iglesia, un momento difícil, y el viernes estuvimos en la vela de gloria a una de nuestros miembros aquí en la iglesia colombiana, que el Señor los llamó a su presencia. Y mientras estaba con ellos, había gente, había personas que no conocíamos, pero en ese momento hablamos y les pudimos dar unas palabras de aliento, unas palabras de esperanza. Y yo les hablaba a ellos y les decía que no teníamos que estar tristes. Sabemos que hay una relación fuerte y claro, trae dolor, trae tristeza, pero hay una esperanza bienaventurada. Y esa esperanza bienaventurada es la esperanza de que un día nos volveremos a ver allá en el cielo. Un día nos volveremos a ver, porque Cristo un día resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, abrió las puertas para que usted y yo, si morimos un día, también resucitemos con Él. Amén. Y otra vez nos volveremos a ver en esa esperanza bienaventurada. Y les decía que en esa esperanza bienaventurada nos volveremos a ver y viviremos con el Señor eternamente. Eternamente, esa es la promesa. Pero la pregunta es, ¿qué es la eternidad? Porque a veces no hacemos la idea clara de qué es la eternidad. La eternidad se dice que es como si un pajarito del cielo viniera a la tierra cada 1.000.000 de años y cada vez se llevara un granito de arena en su pico, y después de hacer los suficientes viajes para llevarse toda la arena y toda la tierra del planeta en que vivimos, un granito cada 1.000.000 de años, entonces apenas habría iniciado la eternidad. Apenas habría iniciado la eternidad. Esa es la eternidad que Dios nos ha prometido. Y el único camino para ir por esa eternidad se llama Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a partir de hoy, camina bajo la cobertura de la gracia de Dios. No te atrevas a salirte de la gracia, de la ciudad de refugio. Permanece en Cristo y estarás con Él por la eternidad. Y en tu vida diaria, durante esta semana, contarás con más que una ciudad de refugio, con más que un domo de hierro de Israel. Contarás con la cobertura de la presencia de Dios sobre tu vida y todos los días hasta la eternidad. Usted solamente permanezca tranquilo, sea obediente, sírvale a Dios y recuerde al abejón que para volar solo se refugia en la palabra del Creador, y usted vale más que un abejón. Amén. Póngase en pie por favor un segundo, incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra cobertura, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra gracia, Señor. Si usted en esta mañana se siente que se ha estado apartando, saliéndose en algún momento de la ciudad de refugio, de la ciudad de la gracia, y ha estado haciendo lo que no tiene que hacer, y la estás pasando mal por estar en esa desobediencia, hoy es el día para reconciliarte con el Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, ahí en tu corazón dile: Señor, perdóname. Quiero confesarte mi falta, mi pecado, y aferrarme a ti en esta hora. Perdóname. Quiero refugiarme bajo tus alas. Quiero que tu gracia y tu favor sean sobre mi vida, para tu gloria, Señor.
Y si usted no tiene a Cristo en su corazón en esta mañana, repita ahí esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que por favor perdones mis pecados. Te pido que por favor vengas a mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, para la gloria de Dios. Y bajo el refugio de tu gracia nos despedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios les guarde y que tengan una hermosa semana. Muchas gracias.